A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Cuán dichoso es el hombre que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en caminos del pecado, ni con ellos se ha sentado. No escarnece, mas medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. Como árbol plantado junto a aguas, da su fruto en su tiempo, y su hoja perenne nunca cae. Lo que él hace, Dios prospera. No escarnece, mas medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. Pues Jehová conoce el camino de los justos, de los rectos, mas perecen en senda de pecado los que al mal se han entregado. No escarnece, mas medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. Desde el Ministerio Radial y Mi Radio Chile saludamos muy afectuosamente a todos nuestros auditores y les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. Damos las gracias a nuestro Señor por darnos una nueva oportunidad de compartir con ustedes, en que estaremos enfocados en un importantísimo tema que nos traerá nuestro hermano Felipe Rivera González, predicador de la primera Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile. ¿Puso usted atención a la alabanza con que dimos inicio? Se trataba del Salmo 1, que comienza de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En su ley medita de día y de noche. Aquí el rey David, autor del Salmo, se refiere a las Sagradas Escrituras, al conjunto de esta, no únicamente al Pentateuco, que aludía a la ley de Moisés. Toda la Escritura, todo el consejo de Dios, como expresaría el apóstol Pablo
más adelante, en el primer siglo de nuestra era. ¿Por qué son tan importantes las Sagradas Escrituras? ¿Por qué y para qué necesitamos escucharlas, leerlas y meditar en ellas? Nuestro hermano Felipe Rivera nos exhortará al respecto. Es por ello que los invitamos a dedicar la próxima media hora de atención que sabemos le beneficiará ampliamente. Y le invitamos también a compartirlo con los suyos, directamente desde nuestros canales de Facebook o YouTube, ambos con el nombre IMI Radio Chile. Vamos pues con nuestro hermano Felipe. Oramos por gracia y sabiduría para con este joven predicador de nuestra misión en Chile. La exhortación de esta tarde contiene diversas enseñanzas que nosotros como hijos de Dios debemos conocer y aplicar en nuestras vidas. Y para esto nos vamos a basar en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Josué, que dice: el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A manera de introducción, quería iniciar comentando un poco el contexto en el cual se encuentra el versículo 8. Esta es la elección de Josué como el servidor de Dios. Como pudimos escuchar a los primeros 9 versículos del capítulo 1 de Josué, Josué recibe la instrucción de ser el servidor de Dios. Pero si nos ponemos a pensar, debe haber sido estremecedor, pero a la vez maravilloso para Josué escuchar las palabras de Jehová. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él iba a tener una gran responsabilidad de guiar al pueblo, de suceder a Moisés. Leo nuevamente los versículos 2 y 4. Dios, hablándole a Josué, le dice: mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta la gran mar del poniente del sol será vuestro término. Podemos ver que era una tarea muy difícil para Josué. Él iba a tener que guiar al pueblo, iba a ser el sucesor de Moisés ante muchas dificultades. Entonces debe haber sido en un principio quizás estremecedor para Josué, pero también maravilloso, porque veamos lo que dice el versículo 5. Dios le ofrece su perfecta compañía. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, vemos que Josué recibe estas dos noticias: la responsabilidad de guiar al pueblo, pero también la promesa de la perfecta compañía de Dios, que Dios no lo iba a dejar ni a desamparar. Sin embargo, vemos que más adelante Josué debía tener una actitud particular para cumplir con lo que Dios le estaba mandando. Hay dos palabras que se repiten en los versículos 6 y 7 y también se repite en el versículo 9. Y estas dos palabras son: esfuérzate y sé valiente. Dos palabras que quizá a nosotros muchas veces nos cuesta asumir o tener como principio en nuestra vida. Quizá muchas veces nos gustan las cosas fáciles, que no lleven mayor esfuerzo, o en otras ocasiones no seamos muy valientes para enfrentar las dificultades que la vida cristiana y espiritual nos traen. Por lo tanto, vemos este consejo de Dios a Josué, que obviamente también es para cada uno de nosotros, que se lo recalca no solamente una, no solamente dos, sino que 3 veces. De hecho, en el versículo 7 da un mayor énfasis, le dice: solamente te esfuerces y seas muy valiente. Es decir, él debía tomar estas dos palabras para poder asumir la responsabilidad que tenía. Por lo tanto, hay una advertencia de que no será un camino fácil. Como la vida cristiana propiamente tal, la Biblia nos dice, por ejemplo, que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Por lo tanto, la vida cristiana es de esa forma, es difícil, pero obviamente nosotros confiamos en que Dios nos da las armas, Dios nos ayuda a poder enfrentarlo. Bueno, esta explicación es un poco para contextualizar la situación en la cual Dios le advierte y le enseña a Josué
el camino que él debía seguir y también los beneficios que le traería saber la importancia que tiene la escritura en la vida espiritual. Por esto podemos ver en el versículo 8 de Josué 1 que hay una conexión muy marcada entre el éxito y la importancia de la práctica de la meditación en la palabra de Dios. Cuando el Señor le encargó a Josué que él fuera el sucesor de Moisés como líder de su pueblo, gran tarea como vimos anteriormente, le dijo: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esto es un poco parafraseando lo que dice el versículo 8 que leí anteriormente. Y es interesante analizar este versículo porque podemos ver que existe una relación muy marcada entre el éxito y la prosperidad que nos trae la meditación de la palabra de Dios. Obviamente hablando de un éxito y una prosperidad espiritual. No sé si a usted les llama la atención estas dos palabras, éxito y prosperidad. Son dos palabras muy comunes hoy en el mundo, a todo nivel. Y de hecho, todos de alguna forma queremos o buscamos que haya éxito y prosperidad en nuestra vida, en varios aspectos. Por ejemplo, en lo familiar, en lo laboral, en los estudios. Y en realidad esto podríamos decir que no tiene nada de malo. De hecho, muchas veces es de buen testimonio buscar la perfección en lo que hacemos, sobre todo en lo espiritual, pero siempre considerando que todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor y no a los hombres. Como dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Pero vemos que lamentablemente el mundo ha desvirtuado lo que es el éxito y la prosperidad. Solo lo asocian al dinero, a tener muchos bienes materiales, quizás a poseer un cargo muy importante en el lugar donde trabaja. A eso le llaman una persona exitosa, incluso sin importar cómo lleguen a alcanzar esas cosas. No le importa pasar por encima de las personas o perjudicar a otros con el fin de alcanzar lo que para ellos es ser exitoso. Bueno, esto es como el mundo considera el éxito y la prosperidad. Sin embargo, debemos recordar que la prosperidad y el éxito de los que el Señor habla son la prosperidad y el éxito ante sus ojos y no necesariamente a los del mundo. Y vemos que, por ejemplo, bajo la perspectiva del Nuevo Testamento, la principal aplicación de esta promesa del éxito y prosperidad espiritual serían las riquezas eternas y el éxito centrado en Cristo. Obviamente la prosperidad del alma y el éxito espiritual. Es una promesa de Dios que si nosotros le buscamos a Él en primer lugar, lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33, un versículo que cada uno de nosotros conoce muy bien. Bueno, sin embargo, habiendo hecho esta salvedad, no perdamos de vista la relación entre la meditación en la palabra de Dios y el éxito verdadero. El éxito verdadero se les promete a los que meditan la palabra de Dios, quienes piensan profundamente en la Escritura, no solamente una vez al día, sino en varios momentos a lo largo del día y la noche. Meditan tanto que las Escrituras saturan su conversación. Yo les pregunto, hermanos, ¿será esta nuestra realidad? ¿Que las Escrituras saturan nuestras conversaciones? Bueno, cada uno debe analizar su vida y reflexionarlo para que también se pueda aplicar de esta forma. Es por esto, hermanos, que en esta oportunidad vamos a analizar el versículo 8 que leímos, que nos hará ver la importancia de la Escritura en la vida de todos los hijos de Dios. Y en este caso vamos a desglosar el versículo 8 en 3 puntos principales. En primer lugar, vamos a ver que Dios es el autor de la Biblia. Después, en segundo punto, vamos a ver acciones prácticas que los cristianos debemos tener frente a la palabra de Dios. Y en tercer punto, las bendiciones de poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, para comenzar, vamos a ver este primer punto. Dios es el autor de la Biblia. Vemos que Dios parte su enseñanza a Josué citando su palabra. El versículo 8 inicia diciendo, el libro de aquesta ley. La palabra de Dios es de vital importancia y en este caso Dios parte mencionándole esto a Josué. Parte diciéndole, el libro de aquesta ley. ¿Por qué es tan importante para todos nosotros? No tan solamente en ese instante para Josué, sino que para el pueblo cristiano, porque en primer lugar, Dios es su autor. Como ya citábamos en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta tiene un propósito en la vida de sus hijos, y es que nosotros podamos vivir una vida apartada, llena de buenas obras. Entonces, sabiendo primero esto, que Dios es su autor,
hay una gran responsabilidad en nosotros, ya que debemos atesorarla en nuestra vida. Hemos hecho esta decisión de seguir a Cristo, de pertenecer a una iglesia, es responsabilidad nuestra atesorar la palabra de Dios en nuestra vida. Y también es nuestra responsabilidad tenerla siempre a mano, siempre en nuestra memoria. Voy a leer en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Podemos ver muchas enseñanzas prácticas en estos versículos. Por ejemplo, podemos tener en nuestras casas versículos de la palabra de Dios. De hecho, yo creo que cada uno de nosotros en nuestros hogares tiene cuadros con versículos bíblicos, o incluso podríamos hacer algo mucho más simple: imprimir un versículo en una hoja e ir colocándolo en aquellos lugares que nosotros estamos más comúnmente en nuestro hogar, con el fin de que nosotros tengamos siempre a la mano la palabra de Dios. El objetivo es que nuestro hogar, nuestro día a día, esté lleno de la palabra de Dios, que nos recuerden que Dios debe ser todo para nosotros. Por lo tanto, podemos ver claramente que Dios inicia haciendo mención de su palabra a Josué, dando énfasis de la importancia que ésta debe tener en nuestra vida. Dios es su autor, por lo tanto, es muy importante su palabra. En segundo lugar, vamos a ver acciones prácticas que los cristianos debemos tener frente a la palabra de Dios. Vamos a ver 3 puntos también acá. Y el primer punto es que la palabra de Dios no se debe apartar de nuestra boca. Recordemos que estamos analizando el versículo 8. Y el versículo 8 continúa diciendo: nunca se apartará de tu boca. Es decir, iniciamos el libro de aquesta ley, nunca se apartará de tu boca. Esta es la primera acción práctica que Dios nos entrega. La palabra de Dios debe abundar en nuestro corazón y así podremos hablar conforme a ella. Primera de Pedro 4:11, la parte A dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, un mandamiento que nosotros tenemos. Y Mateo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Por lo tanto, vemos claramente que si la Biblia está en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que de nosotros salga va a ser la palabra de Dios. Entonces también es una responsabilidad que la Biblia pueda estar en nosotros, pueda abundar. Y también un versículo muy conocido nos dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Por lo tanto, vemos que la exhortación de Dios para Josué y para cada uno de nosotros es que su palabra nunca se debe apartar de nuestra boca. De esa forma podremos siempre estar atentos, por ejemplo, para evangelizar o también para exhortar a nuestros hermanos, ayudarles en las necesidades espirituales o para alabar a Dios. Si nos damos cuenta, es muy práctica la enseñanza que Dios nos deja. Y el versículo continúa diciendo: antes de día y de noche, es decir, nunca se apartará de tu boca. Después dice: antes de día y de noche. Aquí Dios nos enseña que debemos estudiar la palabra de Dios y meditar en ella mucho más que los días de reunión de la iglesia. Y esto también es importante. La responsabilidad de todos los cristianos es que nos podamos instruir no solo los días que estemos en los cultos, sino que todos los días, especialmente cuando estemos en nuestros hogares. Es de vital importancia que nosotros sepamos usar nuestro tiempo y destinar de este para la meditación en la palabra de Dios. Y bueno, la frase de día y de noche obviamente no significa de manera literal que estemos todo el día y toda la noche meditando en la Biblia. Si fuera así, ideal, sería ideal. Pero en realidad esta frase significa que sea un constante en nuestra vida. Cada día que nosotros podamos dedicar tiempo a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios. Lamentablemente muchas veces nos puede pasar que solo escuchemos de la Biblia los días domingos, en la mañana o en la tarde, pero en la semana quizás estamos más preocupados de nuestro trabajo o los jóvenes de los estudios y no le demos el tiempo a la meditación de la palabra de Dios. Vemos que en la Biblia
Hay varios casos de aquellos que estudian la palabra de Dios, se les dan buenos calificativos. Por ejemplo, David llama bienaventurado a quien dedica tiempo a la meditación de día y de noche. Un salmo muy conocido, el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por lo tanto, vemos que es importante que nosotros estemos en meditación todos los días. David le llama bienaventurado a aquella persona, no solamente al varón, sino que a cada uno de nosotros. Por eso vemos que es importante que nosotros todos los días le dediquemos un tiempo a Dios, demos tiempo a la oración, demos tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Es un mandato que Dios nos da. Por lo tanto, vemos en este primer punto que la palabra de Dios no se debe apartar de nuestra boca. En segundo lugar, la segunda acción práctica que nos deja este versículo es que debemos meditar en ella. El versículo continúa diciendo: antes de día y de noche meditarás en él. Y a Dios le importa lo que nosotros pensamos. A los Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Dios se interesa de lo que existe en nuestro pensamiento. Dios quiere que nuestros pensamientos estén libres de la influencia del pecado. Por esto nos exhorta a pensar siempre en lo que edifique y no en lo que destruya, la vida espiritual obviamente. Por esto da varios aspectos positivos que Dios nos dice en los cuales nos podemos ocupar. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Todas estas cosas son las que deben abundar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón para también expresarlo. Pero una enseñanza importante también es que debemos hacer más que simplemente leer la palabra de Dios. Debemos meditar. Este versículo nos dice que debemos meditar en ella y de manera diligente. Leer la Biblia está bien. De hecho, constantemente nuestra iglesia está interesada en que nosotros podamos leer nuestra Biblia, pero también es importante que dejemos tiempo a la meditación, que es mucho más que leer, es ir más allá, es buscar significado de las palabras, buscar la forma de cómo aplicarla en nuestra vida. Eso es meditar, ver cómo Dios me habla a través de su palabra y no solamente leerla. Como leímos anteriormente en Salmo 1:2, decía que en su ley medita. Esta palabra, medita de día y de noche. O sea, el hombre está atento, alerta a lo que la palabra de Dios le dice a su vida. Otro versículo que encontramos en Salmo es Salmo 119:11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso, hermanos, no sé si se dan cuenta de la importancia de meditar en la palabra de Dios. Miren, nosotros podemos decirle no al pecado si su palabra está en nuestro corazón. Y meditar permite esto, que su palabra esté en nosotros para decirle no al pecado. Qué maravilloso yo creo que sería que cada uno de nosotros le dijéramos a Dios estas mismas palabras que dijo David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué maravilloso sería, qué buen testimonio sería de cada uno de nosotros que pudiéramos decir estas palabras. Pero para esto existe la solución y es la meditación de la palabra de Dios. Y en tercer punto vamos a ver esta tercera acción práctica, que es que debemos guardarla y hacerla. Así continúa el versículo. Veníamos de debemos meditar en ella y también debemos guardar y hacerla. El versículo dice: para que guardes y hagas. Entonces vemos aquí que la razón del mandamiento es muy práctica. Dios nos manda a guardar, pero también a hacer. La lectura y la meditación en la palabra de Dios van a cambiar nuestro proceder. Es un constante cambio. De hecho, en la primera iglesia, en la clase de jóvenes, de la escuela bíblica dominical, hemos estado estudiando un tema llamado Necesito cambiar. Y hemos visto que es necesario que nuestra vida vaya en un constante cambio. Es necesario que nuestra santificación vaya cada día en aumento. Y esto lo hace posible la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros pongamos en práctica sus mandamientos. Primera de Juan 5:3 nos dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y leyendo la Biblia y meditando en ella, nuestra vida va a ser renovada en su palabra. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios claramente nos dice que todas son hechas nuevas. Con los jóvenes también veíamos que este nuevo significa que todas las cosas Dios las cambia para mejor. No es como cuando nosotros cambiamos un celular por otro, de alguna forma, a pesar de que quizás puede ser más moderno, tiene un poco las mismas funciones. Dios, cuando hace el cambio de las cosas, las cambia para mejor. Y nuestra vida debe reflejar este cambio. El versículo continúa diciendo, conforme a todo lo que en él está escrito, es decir, conforme a todo lo que la Biblia dice. Y en este punto podemos señalar que nosotros no podemos escoger lo que queramos obedecer, enfatizando quizás ciertos mandamientos en desmedro de otros. Debemos obedecer toda la voluntad de Dios. Nosotros no podríamos decir, por ejemplo, que Señor, a mí no me gusta evangelizar, en cambio puedo orar en mi casa, puedo orar por aquellos que evangelizan. Nosotros no podríamos decir eso porque estaríamos obedeciendo algunas cosas y otras no. Y bueno, ¿es difícil cumplir todo lo que Dios nos pide en su palabra? Yo creo que sí, muy difícil, pero Dios sin duda recompensa nuestro esfuerzo y Él conoce nuestro corazón, sabe cuando nosotros queremos obedecer y Él nos va a dar esta herramienta. En cambio, no podemos ser como las personas a las cuales reprendió Jesús. En Mateo 7, el versículo 21 y 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y finalmente el versículo 23 termina diciendo, apartaos de mí, obradores de maldad. Por lo tanto, Dios conoce nuestro corazón, de tal forma que no seamos como aquellos que expresan ser buenos cristianos, pero al final Dios les va a decir que finalmente no eran cristianos, como reprendió también a estos hombres. Por lo tanto, debemos guardar y hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Así que hemos visto estas tres acciones prácticas en este segundo punto que encontramos en este versículo. Que no se debe apartar de nuestra boca, hablando de la palabra de Dios, debemos meditar en ella y debemos guardar y hacer lo que la Biblia dice. Y finalmente vemos el tercer punto, y ya solamente nos queda disfrutar de las bendiciones de poner en práctica la palabra de Dios. Este es nuestro tercer punto, bendiciones de poner en práctica la palabra de Dios. Por lo tanto, si podemos cumplir con el mandato que Dios nos da, ahora solamente nos queda ver estos beneficios para nuestra vida espiritual. El versículo finaliza diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios nos prosperará. Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Son versículos realmente hermosos porque Dios nos está diciendo que su palabra es más fuerte que todo, no va a volver vacía. Nuestro corazón puede ser muy duro, pero finalmente Dios va a ablandar nuestros corazones a través de la palabra. Por lo tanto, también nosotros tenemos una responsabilidad de hacer que esa palabra se manifieste a través de nuestro testimonio, a través de nuestras acciones. Y finalmente seremos bendecidos por la obediencia a la palabra de Dios. El Salmo 1:3 dice, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Recordemos que viene hablando de este varón bienaventurado que medita de día y de noche, y acá vemos los beneficios. Será como árbol plantado junto a arroyos de agua, es decir, con mucho fruto, abundante, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Por lo tanto, vemos esta bendición que Dios proporciona en la vida de aquellos que meditan en su palabra. Y finalmente, 1 Timoteo 4, el versículo 8 y 15 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Es decir, no solamente va a influir en nuestra vida, sino que a través de lo que nosotros podamos estudiar, podemos ser de provecho incluso para nuestros hermanos y también obviamente para todas aquellas personas que nosotros podamos predicar. Por lo tanto, hermanos, en conclusión, el estudio de la palabra de Dios es de suma importancia en nuestro diario vivir.
hemos visto que es necesario no solo leerla, sino también meditarla, pero no solamente debemos guardarla, sino que debemos llevarla a la práctica en nuestra vida. Entonces, nosotros estudiamos la Escritura como debiéramos, cada uno medite en su vida, estudiamos la Escritura como debiéramos, debemos estar alertas porque Dios mismo advierte qué le pasa a un pueblo sin sabiduría. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue talado, es decir, destruido, porque le faltó sabiduría, es decir, le faltó conocimiento. Que no sea así con nosotros. Tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad para buscar lo más importante, la palabra de Dios. Y tenemos la promesa, que si buscamos las cosas de Dios, nuestro andar será fructífero, será exitoso y próspero, pero no como el mundo lo da, sino que será perfecto como Dios lo da. Y termino, hermanos, con la última parte del versículo que meditamos. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la promesa perfecta para nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos ayude a meditar estas cosas y a poder aplicarlas en la vida de cada uno de nosotros. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.